Bienvenidos a nuestro podcast Al pie de la letra. Soy la profesora Inés García. Y yo soy el profesor Grant Adams. El propósito de este podcast es ayudar a las personas que quieran aprender o mejorar su español. En cada episodio hablaremos de diferentes temas gramaticales y de otros aspectos de la lengua española. Aquí encontrarás las herramientas necesarias para ayudarte. Únete a nosotros. Hola Inés, ¿qué tal estás? Hola Grant, muy bien, ¿y tú? Perfecto. Tengo ganas de hablar del tema gramatical el día de hoy, pero vamos a empezar con una explicación rápido en inglés, ¿vale? Sí, claro que sí. If you are a beginning Spanish speaker and you're learning, or you can be intermediate or advanced, that's okay, and you would like a very clear summary of the grammatical topic we discuss, I do it in English. I give a short summary and go over every step in English so that it is very clear. And this additional material is provided for you on Patreon. If you're not familiar with Patreon, you can go to patreon.com/ and then the name of our podcast, Al Pie de la Letra Podcast. You can also access Patreon through our website, which is www.alpiedelaLetraPodcast.com, and then you can, for a very small minimal fee, access that supplemental podcast in English to give clarification to what we talk about in the main podcast. Ok, bueno, vamos a empezar. Sí, bueno, antes de que empecemos el podcast de hoy, el primer episodio con el que arrancamos nuestro podcast, Al pie de la letra, fue básicamente algo informal en el que Grant y yo nos presentamos y hablamos de quiénes somos, qué hacemos y el porqué de este podcast, ¿no? Así que ese fue como el episodio inicial, informal, una introducción a quiénes somos. Pero hoy arrancamos con un episodio más formal en el que vamos a hablar de un tema gramatical específico, que es básicamente lo que queríamos con este podcast. Claro, y el tema gramatical el día de hoy es el artículo definido. Claro que si hablamos de los artículos, tenemos los definidos e indefinidos. Es como decir el, la, los, las, un, una, unos, unas, pero hoy queremos enfocarnos en solamente los artículos definidos. Sí, porque aunque parece que es un tema muy simple, que realmente sí, es un tema simple, ¿no? Los artículos definidos y los artículos indefinidos, realmente es un poco difícil para los estudiantes no nativos. Y bueno, lo que vamos a hacer en el podcast de hoy es, para ayudarles, vamos a hablar de diferentes ejemplos y también de excepciones que les van a ayudar, ¿no? Con ejemplos. Así que les vamos a dar 12 ejemplos principales, ¿no, Grant? Claro que sí. Con algunos ejemplos específicos. Claro. Y de ahí luego vamos a entrar en excepciones, en cosas idiomáticas, también en cosas en regionalismos. Claro que sí. Bien, así que podemos empezar con el número 1. Si hablamos de los artículos definidos, hablamos de los sustantivos como el sujeto de la frase. Es como, mira, me cuesta a mí, cuando yo aprendí el español, al tratar de traducir de inglés al español, fue un poco difícil porque quería hacer una traducción exacta, pero a veces si comparamos los dos idiomas que no es así. Por ejemplo, si yo quisiera decir, love is the most beautiful thing one can find. Love es el sustantivo, pero no lleva el artículo definido, pero en español, el amor es lo más bonito que se puede sentir. Así que se lleva el artículo definido con un sustantivo genérico si es el sujeto de la frase. Es como decir, students are wonderful. Los estudiantes son maravillosos. Es por eso cuando hablamos de una frase sencilla como I like pizza, para una persona que está aprendiendo español, la reacción natural, la traducción básica sería me gusta pizza, pero sabemos que gramaticalmente la frase es incorrecta. Necesitamos decir me gusta la pizza. O sea, pizza es el sujeto de la frase, así que se requiere el artículo definido, la pizza me gusta.
Me gusta la pizza. No es simplemente me gusta pizza, como diríamos en inglés. La pizza me gusta. Sí, realmente este es uno de los temas que les cuesta bastante a los alumnos, ¿no? Con el verbo gustar, porque si lo traduces literalmente del inglés, no se traduce igual, básicamente en inglés no lleva el artículo. Los días de la semana se usa también el artículo definido. Es como cuando en inglés usamos los días de la semana con la preposición on Mondays, ¿sí? Los lunes comemos en casa. El lunes vamos a ir a clase. Pero ojo, porque cuando decimos un ejemplo como hoy es lunes, mañana es martes, ahí no se usa el artículo definido. Ya, hoy es el lunes, no se dice. El siguiente punto es cuando hablamos del nombre y el título. Por ejemplo, si yo quisiera decir Professor Garcia is from Spain. En English, Professor Garcia. Pero en español hay que añadir el artículo definido. La profesora García es de España. Y si usamos títulos como don o doña, omite el artículo definido. Igual cuando te refieres directamente a una persona. Si yo quisiera decir, señor Ruiz, ¿a qué hora usted llegará mañana? ¿A qué hora llegará usted mañana? No diría, el señor Ruiz, ¿a qué hora llegará usted mañana? Así que hay excepciones. Sí, eso es lo más difícil a veces. Las excepciones es lo que nos complica un poco la existencia a veces. Ahora, voy a mencionar un punto que este es un poco más difícil, ¿sí? Con los nombres de idiomas usamos normalmente el artículo definido. Por ejemplo, Sara siempre está mezclando el español con el inglés, ¿sí? El español y el inglés. Pero cuidado, no usamos el artículo definido cuando usamos el verbo hablar. Por ejemplo, en mi casa siempre hablamos español. No se dice, en mi casa siempre hablamos el español. Eso no es correcto, ¿sí? Así que en mi casa siempre hablamos español, no usamos el artículo. Sin embargo, con el verbo traducir un idioma, sí que se usa el artículo definido después de las preposiciones de y a, que se convierten en las contracciones del y al, ¿sí? Y les voy a dar un ejemplo para que sea más fácil. Julia tradujo el libro del italiano al inglés, ¿sí? Así que vuelvo a clarificar. Ojo, no usamos el artículo definido con el verbo hablar, pero sí lo usamos con el verbo traducir, ¿sí? Así que esto es un poco confuso, complicado. En mi casa siempre hablamos español, pero Julia tradujo el libro del italiano al inglés, ¿sí? Ahora, ojo con esta puntualización. No se usa el artículo definido con las preposiciones de y en. De y en. No usamos el artículo definido. Por ejemplo, quiero que cantes en francés. La clase de alemán es bastante difícil, ¿sí? Así que tengan cuidado con esto porque es un poco complicadillo. Exactamente. Pues el siguiente se trata de las partes del cuerpo o las prendas de ropa, si son objetos directos de la frase. Es muy común, bueno, no común, en inglés usamos el adjetivo posesivo. Si yo quisiera decir, why don't you put on your skirt? Your skirt, not the skirt, pero en español es más común usar el artículo definido. ¿Por qué no te pones la falda? O si hablamos de las partes del cuerpo, voy a lavarme la cara. I'm going to wash my face. En inglés es el adjetivo posesivo, pero en español es el complemento, el artículo definido. Voy a lavarme la cara. Muy bien. Otro punto donde usamos el artículo definido es con la hora. Cuando decimos la hora en español, se usa el artículo definido. Por ejemplo, son las 3 de la tarde, el avión llega a las 5, etc. ¿Sí? Así que esto es básico. Sí, muy básico, pero es curioso porque en inglés, it's 2 o'clock. Son las 2, las 2.
is the to. O sea, la traducción es un poco Sí, no. difícil cuando realmente nos sentamos a pensar. Esta es la dificultad que decíamos, un tema tan básico en el que causa dificultad porque realmente no funciona igual en inglés y español. Exactamente. Bueno, y cuando hablamos del apellido, si hablamos de la familia, por ejemplo, los García, the García family, los García están en California, o son de California, si ellos son de California, pero usamos el artículo definido los García, the García family. Es plural, los García, y así se refiere a una familia con el artículo definido. En este caso es equivalente en inglés. Exactamente, pero en inglés, quién sabe si usamos el singular o plural, eso es lo difícil. Sí, es verdad. El otro punto es con los nombres de océanos, de mares, de montañas, de lagos y otros puntos geográficos, ¿sí? Como por ejemplo, pasamos un fin de semana en el lago Tajo, ¿sí? Decimos el lago, ¿sí? O la cordillera Cantábrica, por ejemplo. Ya, exactamente, que en inglés diría in Lake Tahoe o at Lake Tahoe, pero el lago Tahoe en español. Es un cambio. Bueno, y también cuando comparamos precio con el peso o medida, por ejemplo, cuesta $4 la docena. En comparación con el inglés, it costs $4 per dozen or a dozen. Pero diríamos la docena, cuesta $4 la docena. O podría decir, la gasolina está a 3 euros el litro. Gas prices are 3 euros per liter. En español diríamos el litro. La gasolina está a 3 euros el litro. También usamos el artículo definido en español cuando se mencionan dos o más sustantivos. Por ejemplo, si yo digo el pantalón y la camisa están en el armario, ¿sí? Como estoy mencionando dos sustantivos, tengo que mencionar los dos artículos, el y la, ¿sí? En este caso. Ya, exactamente, porque en inglés no vamos a usar los dos artículos. Es simplemente the pants and shirts are in the closet. Yo no diría the pants and the shirts, no hace falta. En español sí, tenemos que añadir los dos artículos definidos. Sí, porque en español sonaría raro decir el pantalón y camisa están... No, además tienen un género diferente. El pantalón y la camisa Claro. están en el armario. Muy bien. Y cuando nosotros hablamos del artículo definido, a veces habrá un cambio. Por ejemplo, si usamos preposiciones, si usamos de o a. Si yo digo, nosotros vamos o hoy vamos al cine. Antes era el cine, pero si vamos a el cine, a y el forma una contracción. Y el niño se cayó del árbol, porque de y el se combinan y forman una contracción. Así que antes era él, pero junto con a o del es otra palabra, una contracción. Pero si usamos un título de algo como El Quijote, el profesor nos habló de El Quijote. Yo no diría el profesor nos habló del Quijote. Así que tenemos que dividir las dos palabras de y el porque él forma parte del título y no es como el cine al cine. Claro que esto es un poco confuso también porque cuando hablamos en el español hablado casi suena como una sola palabra, del Quijote. Claro, pero cuando lo escribes en el español escrito debería ser de El Quijote porque El Quijote es parte del título. Claro. Así que es un poco diferente en el español hablado que casi que lo mezclas. El último punto de esta lista de ejemplos que estábamos mencionando, voy a hablar de cuándo omitimos, cuándo no usamos el artículo definido, ¿sí? En este caso, con los números ordinales, cuando nos referimos a reyes, a reinas, a papas u otros gobernantes, no usamos el artículo definido. Por ejemplo, si yo digo Carlos I o Juan Pablo II, yo no diría Carlos el I, Juan Pablo el II. Como en inglés, ¿sí? Charles the First. Eso Sí. simplemente es Carlos I. Exactamente. Así que aquí hay una diferencia entre el inglés y español. En español, como dije, no usamos el artículo definido cuando nos referimos a los números ordinales que se refieren a reyes, reinas, etc. Claro. Y así son las 12
los 12 ejemplos que hemos mencionado, pero me gustaría hablar de unos ejemplos separados, como una lista, unas listas que durante los años hemos formado, creado, realmente desde la universidad. Yo recuerdo que en una de nuestras clases les hablé a los amigos como, hey, mira, a veces es difícil saber cuál es el artículo correcto, y cuando hablo del artículo es femenino o masculino, porque hay palabras como puente y frente, el puente, la frente, pero las dos palabras terminan en ente, y para uno no nativo les cuesta decidir si es el artículo femenino o artículo masculino. Así es curioso, sí. ¿verdad, Graham? Porque quería interrumpirte porque estas listas surgieron básicamente de un proyecto muy informal en la universidad, ¿no? En la que Graham llegaba a clase a veces confundido y nos decía a los que hablábamos español como lengua nativa, mira, tengo una pregunta, ¿no? ¿Por qué la frente y el puente, por ejemplo? ¿O por qué es el drama y la trama? Es que termina en ama. ¿Por qué? Y como hablante nativo del español, yo decía, es verdad, pero ¿por qué, no? ¿Y por qué? Y entonces empezamos a crear estas listas, ¿no? En las que todo el mundo venía y decía, ay, se me ocurrió una palabra que es compuesta, o se me ocurrió una palabra que es masculina pero que termina en A. Y entonces hemos creado a lo largo de los años, así de manera muy informal, estas listas, ¿no? Sí, es una lista de palabras que, en mi opinión, es difícil decidir cuál es el artículo correcto. Así que simplemente memorizar o saber que hay una regla también que existe. Y vamos a empezar hay 6 listas y solamente les vamos a dar unos cuantos ejemplos. Pero tenemos la primera lista, que son palabras compuestas. Es realmente una palabra, pero se forma con 2 palabras, como el más famoso, el cumpleaños, cumplir años. Singular, el cumpleaños. Ahora, si es plural, yo no diría los cumpleañoses. Es simplemente cumpleaños. El cumpleaños, los cumpleaños. Pero todas las palabras compuestas lleva el artículo masculino. Sí, otra palabra, hay muchas palabras. Por ejemplo, otra común es el paraguas. El paraguas, el corta uñas. El lavavajillas o el lavaplatos. Sí, hay varios ejemplos. El sujetapapeles, el limpiaparabrisas. Es que hay un montón. Sí. La siguiente lista tenemos palabras. Las palabras que son masculinas, pero terminan en A. Normalmente es Emma o ama. Por ejemplo, el problema, los problemas. Ahora, son palabras masculinas, así que no cambiamos el género si las convertimos en plural. Es el problema, los problemas. El tema, los temas. El programa, los programas. Y esto es uno esto les da muchos dolores de cabeza a los hablantes no nativos. Claro. Porque para ellos ven una A y dicen la problema, ¿sí? O la tema. ¿Sí? Así que es un tema... la sofá. No, es el sofá. Y te dicen, ¿pero por qué? Bueno, pues porque realmente es una palabra que es masculina, pero que termina en A, o sea, es una excepción. Y estas son las cositas que son difíciles y hay que aprenderlas básicamente de memoria, pero crean esta frustración, ¿no? El mapa, por ejemplo, el poema. El clima, no es la clima, es el clima. Sí, el pijama, ¿sí? El indígena, es que hay un montón, pero que terminan en A. El turista, el cometa, que realmente es una palabra masculina. Ahora vamos con otra lista, que son palabras que son femeninas, pero terminan en O. Por ejemplo, mano. La mano, las manos. Es una palabra femenina, pero termina en O, porque siempre yo les digo a mis estudiantes, por lo general, una palabra que termina en O va a ser una palabra masculina y por lo general si termina en A va a ser femenina. Pero hay excepciones. La mano, la moto, que es motocicleta, la foto, que es fotografía. Son las 5, los números son femeninas. La radio también. Exactamente. Hasta decir como piloto de un avión, la piloto, es una mujer piloto. Interesante, ¿no? Muy interesante. Claro. Ahora, hablaremos de 2 listas que son curiosas porque, mira, en las 2 listas las palabras van a empezar con A o HA y terminan con A. Entonces, uno pensaría, bueno, son femeninas,
pero hay algunas palabras femeninas y algunas palabras masculinas en la forma singular solamente. El artículo definido masculino en forma singular. La primera lista que tenemos son palabras femeninas singular y plural. Por ejemplo, hamburguesa es una palabra típica. La hamburguesa, las hamburguesas. Ardilla, la ardilla, las ardillas, etcétera, etcétera. La alfombra, las alfombras. Exactamente. Ahora, si hablamos de las palabras femeninas que empiezan con A o H, con el artículo masculino como el alma, necesitamos pensar por qué usamos el alma, porque en forma plural es las almas, las armas, las aguas, las alas, pero en singular es el alma, el arma, el ala, el agua, el hada, el águila. arca. ¿Pero por qué? Porque el acento tónico donde sube la voz cae en la primera sílaba. Alma, arma, agua. Si yo quisiera decir la agua, l'agua, suena como l'agua. Por eso que cambiamos el artículo masculino, el agua, pero en forma plural, las aguas. Es una palabra femenina por naturaleza. Porque en la forma plural no hay interrupción. La S rompe la transición, entonces no hay necesidad de cambiarlo. Exactamente. Muy bien. Bueno, la última lista es lo que yo llamo la lista de palabras difíciles. Porque mira, si no termine en A o O, termine en otra consonante o termine en E, resulta a veces difícil. Tenemos palabras como énfasis, el énfasis. ¿Es la énfasis o el énfasis? Simplemente hay que memorizarlo. Pero tenemos algunos ejemplos específicos. Por ejemplo, el puente, la frente. Ahora, las dos palabras terminan en ente, pero uno es el y otra es la frente. Pero frente, vamos a ir más allá. Sí, la palabra frente es un poco confusa. Sí, la frente en la cara, mira, the forehead, por ejemplo. Pero si yo quisiera decir the cold front, como cuando hablamos del clima, el frente frío. Sí, va a entrar un frente frío por el Atlántico, exactamente, por ejemplo. Así que no es la frente, sino el frente frío, un frente frío. También tenemos si hablamos de la guerra, the front line, the front line. El frente es un artículo masculino. Exactamente, como Juan luchó en el frente, en la guerra. Sí, y a veces podemos decir el o la dependiendo del adjetivo. Cuando digo adjetivo, por ejemplo, el original, la original. Tenemos el libro original, ¿cómo diríamos? La hoja original. La hoja o la canción original. La canción original, el libro original. Así que el o la, porque el original ya es adjetivo en ese contexto. Sí. Y también depende del país realmente. Sí, esto es otra cosa que es curioso. Por ejemplo, con la palabra, voy a dar la palabra radio, ¿no? Porque esta es una que también causa confusión entre mis alumnos, porque tengo alumnos que son hispanohablantes, pero de diferentes países también, y tengo estudiantes que son no hispanohablantes. Entonces, realmente la palabra radio, si vamos a la RAE, a la Real Academia Española, hay diferentes cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando usamos la palabra radio con el artículo masculino, como el radio, ¿sí? Sí. Se usa el radio cuando significa que es una línea que va del centro de un círculo a cualquier punto de una circunferencia. Es como en geometría, the radius of a circle, the radius, el radio. Exactamente, sí. El radio de una circunferencia. También usamos el radio masculino, palabra masculina, cuando hablamos del hueso del brazo. Es el hueso, la parte lateral del antebrazo. Sí, hay dos huesos y uno es como en inglés, the radius. The bone is the radius. El nombre del hueso del brazo. Sí. Y también usamos el masculino, el radio, cuando hablamos del elemento químico radioactivo. Podemos ir pensando en la escuela secundaria, the periodic table, radium. Exactamente. radium. Cuando hablamos del elemento químico es el radio. Sí. Ahora, es femenino cuando hablamos de las ondas de transmisión
por ejemplo, la radio, el programa de radio, ¿sí? Sí, vamos Ahora, a poner la radio. aquí hay que puntualizar, ¿sí? Y esto estoy citando de la RAE, ¿no? De la página de la RAE. Depende, en este caso, cuando hablamos de la radio como las ondas, el programa de radio, aquí depende del país. En España siempre es femenino, ¿sí? Y también en los países del Cono Sur. Pero en gran parte de América, como por ejemplo en México, en Centroamérica, en las Antillas, en Ecuador, Colombia y Venezuela, se usa normalmente el masculino, ¿sí? Ellos dicen, encendieron el radio, ¿sí? Oyeron la noticia en el radio. Lo que para mí, como española, yo no diría el radio en ese aspecto, yo diría la radio. Pero según la RAE, en este caso los dos son correctos, solamente depende del país. Ya es otro ejemplo similar con el o la, porque cuando yo aprendí el español en Nicaragua, en América Central, yo usé la palabra el sartén. Ahora, mi esposo, por ejemplo, ella diría la sartén. Así que en España es un artículo femenino, la sartén, que es frying pan, ¿verdad? Y en Latinoamérica es el sartén. Exactamente. Pero ambas palabras son correctas. Exactamente. En este caso, la RAE también acepta las dos. Solamente depende de la zona. Yo diría la sartén, pero en otros países lo llaman el sartén y es correcto también. Claro. Y realmente, si ustedes quieren una lista, tenemos unas listas muy buenas, pueden acceder de cada una de esas listas que hemos repasado, todos los ejemplos que hemos creado, hemos pensado durante los años. Y se encuentran en nuestro sitio de web, que es alpiedelalettrapodcast.com. Si entras en el sitio web, en la sección Resources, hay otra sección que se llama Printable PDF Docs. Y ahí está la lista completa para poder revisar y ver tantos ejemplos de los diferentes palabras complicadas, sí, yo diría. Sí, realmente hemos mencionado unos poquitos, pero hay un montón. Y bueno, si queréis acceder a todas estas palabras o las listas, como digo, estas listas informales que empezaron como un proyecto claro. Divertido, ¿no? Ahí van a estar. Y por cierto, a través del mismo sitio de web, alpiedelalettrapodcast.com, pueden apuntarse a la lista de correspondencia, de mailing list, y así que cada mes, cuando salga otro episodio, les informaré del siguiente episodio y les daré información adicional del episodio. Y también en el sitio web pueden escribirnos mensajes de correo electrónico con preguntas de gramática. Nos encanta hablar de la gramática, honestamente. O cualquier comentario y responderemos en un episodio en el futuro. Así que, y también habrá acceso a las diferentes redes sociales para seguirnos y hacer comentarios y compartirlo con los amigos, claro que sí. Sí, realmente esto es algo que este podcast, como dijimos en el primer episodio, es básicamente el propósito es ayudar a las personas que quieren aprender español o mejorar el español o expandir simplemente el vocabulario y los conocimientos gramaticales de español. Claro. Así que espero que les haya gustado el episodio y que hayan aprendido mucho. Y así damos por finalizado el episodio de hoy. ¡Sigue practicando! ¡Hasta la próxima!